Bueno, mis hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión que estamos haciendo desde la Iglesia El Redentor. Que tengan una bendecida noche. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Para empezar el día de hoy, voy a hacer la presentación. Como siempre, nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, que nos va a hablar el día de hoy sobre el tema en qué debemos meditar. Pastor, buenas noches. Bendiciones. Muy buenas noches con todos, cordiales saludos para todos aquellos que tienen la oportunidad de poder estar en este tiempo en el cual vamos a reflexionar en torno a la palabra de Dios. Así que sean muy bienvenidos a este momento de edificación. Amén, Pastor, muchas gracias. Voy a dar paso a nuestro hermano Abel, quien nos va a dirigir en oración. Hermano Abel, por favor, ¿nos ayudas con una oración? Muy bien, hermanos. Vamos orando entonces. Señor mi Dios Padre Santo, te agradecemos por esta noche, esta ocasión en la que estamos reunidos para escuchar tu palabra. Rogamos a ti, mi Dios, que nos las enseñes y que nos las ayudes a entender. También, Padre Santo, te pedimos por la vida de cada uno de los que estamos aquí y de aquellos que van a oír este mensaje. Sigue sembrando en sus corazones, mi Dios, y en sus familias también, Padre Santo. Cuídalas, protégelas, y haz que cada día puedan gozarse más en ti, puedan celebrar más tu nombre, Padre Santo. Amén. Amén. Bueno, pues, mis hermanos, voy a dar paso a nuestro hermano Pastor, que nos dará el mensaje del día de hoy. ¿Okay? Muchas gracias. Nuevamente un privilegio poder estar una vez más junto a ustedes para compartir el tema de reflexión de esta hora. Hemos empezado esta serie titulada La disciplina de la meditación. Hemos compartido hace unos días de que esto es tan fundamental considerarlo y hacerlo parte de nuestra vida porque favorece para nuestro enriquecimiento espiritual. Así que hemos tratado de responder a tres preguntas que están en torno al tema y es justamente qué es la meditación. Partíamos de que es una práctica que tiene que ver de nuestra aproximación y nuestra intimidad con Dios y su palabra, anhelando y permitiendo que ella tome cuerpo en nuestro ser y se refleje en lo que la Biblia misma identifica los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, que hace que uno tenga un carácter espiritual. Hemos hablado de las fases, esos momentos y tiempos que deben ser considerados en la meditación, como también sobre el ciclo de la misma. Tomábamos un ejemplo referente, como es el caso del rey David, que exponíamos nuestra admiración al respecto de que cómo es que él podía conseguir llegar hasta la noche y anhelar mucho más todavía descansar en paz. Y decíamos que respondía a eso a un ciclo desde el amanecer, la trayectoria en el día, teniendo tiempos y momentos para pasar con el Señor. Cosa que como hijos del gran rey, de la misma forma debemos de considerarlo para nuestro avance espiritual. En esta hora quiero ampliar el tema y tiene que ver esto con lo que son propiamente, lo que es en qué meditar. Y yo le voy a animar a que usted considere lo siguiente. Cuando consideramos esta pregunta de meditación, el Señor nos exhorta que cuando pasamos tiempo con Él, debemos nosotros de considerar sus maravillas, sus obras grandiosas. En cierta oportunidad, un amigo de Job le dijo lo siguiente: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas del Señor. Esta palabra justamente vino hacia él en un momento de profunda dificultad, el cual un amigo, como de seguro nosotros debemos ser de ese tipo de personas que cada vez que nos aproximamos a alguien en un momento difícil y duro de la vida, podamos impartir palabra que aliente. Así que alguien vino y le dijo: Job, detente y considera las maravillas de Dios. Para mí esa expresión detenerse
va mucho más de frenarnos del ajetreo en que nosotros nos podemos encontrar, porque implica el detenernos es tener tranquilidad, quietud, como hablábamos el otro día, silenciar nuestra mente, nuestro ser, nuestro cuerpo, para entonces poder contemplar las grandiosidades de Dios. Entonces, una primera respuesta a esta pregunta tiene que ver con eso, considerar los hechos grandiosos, portentosos de Dios. La meditación nos exige que usted y yo podamos nuestra mente y nuestro corazón enfocarnos en ello. En nuestra labor de meditar debe haber espacio para imaginar los prodigios del Señor. Y entonces nos vamos a sentir encantados y regocijados en el Espíritu. Estoy queriendo decir con esto que cada vez que usted y yo traigamos a memoria lo que hemos estudiado conforme a las Escrituras y vamos a descubrir a la luz de ella tiempos grandiosos donde Dios ha mostrado, ha manifestado su soberanía. Entonces, cuando nuestra mente corre hacia allá, va a ocurrir que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser va a entrar en ese proceso de sentir gozo para que nosotros podamos luego fluir en la otra etapa fundamental de la meditación, que es orar. Nuestra fe y nuestro gozo se va a reactivar cuando condicionamos nuestra mente en lo que la palabra describe en cuanto a las grandes obras de Dios. Entonces, eso nos va a ayudar a superar las aflicciones del momento. No olvidemos que nuestra mente está dada a condicionarse de las cosas que estamos viviendo al instante. Pero si en medio de ello, porque no estamos ajenos a circunstancias difíciles, cuando aprendemos a descansar en el Señor y en su palabra, la meditación va a ser algo muy favorable, porque va a reactivar la fe, el gozo va a volver a nuestra vida y vamos a enfrentar la situación que está delante nuestro. Quien aprende a meditar en los detalles de la creación será espontáneo en su momento de elevar cántico, alabanza, adoración al Señor. Aquí yo quiero abordar esta otra parte, los detalles de la creación. Porque si bien es cierto, Dios tiene cosas tan grandiosas como cuando, por ejemplo, la palabra dice que Moisés, bajo la autoridad del Señor, las aguas se abrieron y el pueblo de Israel cruzó victoriosamente. Pero ¿cuánto tenemos que aprender de mirar y considerar y contemplar aquellas cosas que están a nuestro paso y encantarnos de ello? Son muchas las maravillas que nos rodean. Yo sé que muchas veces el dolor, la preocupación nos agobia y nos lleva a un estado a veces de ansiedad, pero cuánto tenemos que correr nuestra mente, condicionar nuestra mente aún en esos detalles que están a nuestro alcance, que no hay que mirar muy lejos o dificultarnos en esa búsqueda, porque hay cosas tan sencillas que están a nuestro lado, como por ejemplo contemplar la vida de nuestros hijos, disfrutar del encuentro cotidiano que tenemos en nuestro hogar como esposo, considerar la bondad y la grandeza de Dios con nuestra familia. Son cosas que están ahí a nuestro alcance, que va a hacer que nuestro corazón se regocije y seamos reabastecidos en nuestra fe. David en el Salmo 77, versos 11 y 12 dijo lo siguiente: me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus prodigios y hablaré de tus hechos. Miren lo que dice el verso 11 de este Salmo 77. Dice, haré yo memoria. O sea, estamos aquí ante alguien que toma la determinación, que sin duda se condiciona a cuando llegue ese momento de poder estar quieto, adorando, orando al Señor, para poder recordar los acontecimientos ya producidos por el Señor. David las identifica como maravillas antiguas, o sea, que ya ocurrieron, que ya pasaron. Y David dice, en eso meditaré. Ahora, mire cómo concluye el verso 12 diciendo, yo hablaré de esos hechos. Esto me lleva a mí a pensar que los meditadores nunca van a permanecer callados. Estará su corazón motivado, su corazón estará inclinado a testificar. Claro, por supuesto, testifican los que son testigos. Y Dios nos manda que seamos esos
testigos testificadores, o sea, que primero pasamos delante de su presencia, de su palabra, para tener esa palabra de sabiduría y de dirección a tantos que están en nuestro camino y que esperan de nosotros. David mismo en el Salmo 119, verso 27 lo registra cuando dijo: hazme entender, Señor, el camino de tus mandamientos, para que yo medite. Otra vez aparece el término, yo medite en tus maravillas. Esto es una oración preciosa que no debe de faltar tampoco en nuestros momentos de clamor. Esto hay que ponerlo en nuestra agenda diaria, en poder decirle: Señor, yo requiero tener entendimiento de tu palabra. Fíjense que no solamente es tener la escritura delante nuestro todos los días y poderla leer. No, hay que estudiarla. Y en ese proceso de leer y estudiar, entonces va a venir la revelación de Dios. Ahí se requiere mucho entendimiento. Y ya el otro día hablábamos de eso, porque cuando la escritura toma cuerpo en nuestro ser, lo primero que Dios trae es sabiduría. Y un hombre y una mujer lleno de sabiduría va a tener dirección en todos los frentes de su existencia, en todo camino en que le toque avanzar. Esta es la oración que usted y yo debemos siempre estar considerando en cuanto a nuestro desarrollo espiritual. Pero manteniendo esta misma pregunta, llegamos a una segunda respuesta. Es que nosotros somos llamados a meditar en los mandamientos, en la verdad de Él. David decía en el Salmo 119:15, en tus mandamientos, otra vez aparece el término, meditaré, yo consideraré tus caminos. La verdad que es Dios y esa verdad impresa en su palabra es la ruta hacia lo eterno. Y es justamente esa verdad la que nos hace vivir sin ataduras. Jesús mismo lo dijo, que Él es el camino. Él es la vida, pero Él es la verdad. Nadie puede llegar a un destino claro de vida, de existencia, si primero no venimos por el camino y la verdad, que es Él. Entonces, ¿cuánto debemos de anhelar cada vez que entremos en la meditación de que la verdad suprema de Él se muestre en nuestra vida? No es asunto de nuestra verdad, sino la de Dios. No olvidemos que muchas veces lo que uno puede estar diciendo es mi razón, es mi lógica, basado en mi verdad. Delante de los ojos de Dios no es así. Es equivocación y es hasta mentira. Salomón lo dice ahí en Proverbios 26. Cada persona proclama su bondad, pero hombre de verdad, ¿dónde estará? Y eso es una realidad rotunda, contundente. Nuestra inclinación pecaminosa nos hace pensar de que nosotros somos la verdad absoluta, y no es así. La única verdad es el Señor. Ahora, para lograrlo, debo de tener, considere esto, sensibilidad y expectativa para conocer la verdad del nuevo día que nos toca recibir. No olvidemos que Dios está interesado que cada tiempo de existencia que Él nos regala, como es un nuevo día, nos quiere mostrar su voluntad, nos quiere mostrar su palabra. Entonces se va a requerir que tengamos sensibilidad y expectativa, porque solamente en esos corazones sensibles y sencillos la palabra toma cuerpo. Y usted y yo debemos tener expectativa. Si mañana el Señor nos regala vida, nos ponemos en pie temprano desde el amanecer, entonces esperaremos esa nueva revelación que viene de lo alto. Debemos anhelar la novedad que trae el nuevo amanecer. Si bien es cierto, Jesús mismo lo dijo, cada día hay que enfrentarlo con su afán y su ansiedad y sus males. Pero ¿cómo yo voy a enfrentar esos males que aparecen cada día si no tengo yo ese anhelo de la novedad de vida que viene del Señor, de la novedad de la palabra? O sea, si hoy el Señor me ha hablado, ha llenado mi corazón de gozo y alegría, yo debo de tener la expectativa que mañana será mucho mayor todavía. Manteniendo la misma pregunta, vengamos a esta otra respuesta. Nosotros tenemos que, en el momento de meditar, también meditar acerca de nosotros mismos. Se requiere que la meditación considere el ver nuestra condición espiritual. El profeta Ageo, capítulo 1, verso 5, expresa lo siguiente: así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Fíjense que no solamente dice la palabra medita, que es bueno, pero cuando me dice aquí bien, quiere decir que uno tiene que ser minucioso.
Así como somos llamados a considerar los detalles de la creación a nuestro alrededor para encantar nuestra alma, entonces también debemos de detenernos, como sin duda ese amigo le dijo a Job, detente para ver las maravillas de Dios, pero también implica un detenerse para meditar en qué senda estamos, cuál es la realidad de nuestra vida espiritual. Entonces, aquí viene esta pregunta, ¿no? ¿Por qué meditar bien sobre nuestras sendas? No olvide esto, porque no siempre nuestros caminos son claros ni correctos. El ser humano sabio en su propia opinión estará siempre diciendo, mi lógica es la única, cuando el Señor estará diciendo, no es así. La Biblia mismo lo dice, Proverbios 14:12, ¿no? Hay caminos que al hombre le parece que es bueno, pero el fin de todo es muerte. Entonces, si usted y yo tenemos una mente y un corazón engañoso, ¿cuánto más se requiere acudir todos los días en meditación, siempre ante la presencia de Dios? Es justamente en este momento de la meditación, cuando estamos ante la palabra de Él, es que tenemos que exponernos a esa verdad mostrada, para entonces ser exhortados, edificados o consolados. Aquí es cuando el Señor muda nuestros corazones. Claro, puede ocurrir que yo saque tiempo, momento para leer la escritura, meditar, pero me retiro porque no quiero llegar a este momento. Es que no olvidemos que la palabra del Señor y el Señor es como una realidad de un espejo. Entonces, si nosotros somos sinceros, nos vamos a exponer a esa realidad, donde el Señor nos va a mostrar qué está pasando, quiénes somos. Entonces, esa palabra del día, gracias a la meditación, va a venir según la necesidad. Habrán días en que necesitamos ser cortados, exhortados. Habrán días que necesitamos ser fortalecidos porque nos sentimos todos débiles. Necesitamos ser consolados porque a lo mejor solamente hay lágrimas en el corazón. Entonces, si en la meditación me expongo con sencillez y con sinceridad, es ahí cuando Dios trae la mudanza y la transformación. Nos lleva a una experiencia mayor de vida. Y hay una última respuesta bajo esta misma pregunta. Es que nosotros tenemos que meditar en nuestras proyecciones. Fíjense a dónde finalmente se deriva todo esto. Porque si yo aprendo a desarrollar el arte de la meditación, voy a confrontarme con la realidad de Dios, de su palabra, entonces me doy cuenta que no soy ser aislado. Porque si yo anhelo que Dios haga una mudanza en mi vida, eso tiene que derivarse en un trato. Y el mundo inmediato, suyo y mío, tiene que ver con nuestro hogar y nuestra familia. Es ahí donde el Señor está interesado en producir todos los cambios suficientes para que podamos ser testimonio a un mundo que esté en tinieblas y que está esperando el anuncio de este evangelio del reino que es tan precioso. El Señor nos ha puesto para ser buenos mayordomos y dentro de la tarea de la mayordomía tiene que ver la parte laboral, el trabajo. Usted y yo necesitamos hacer proyecciones en la vida de hogar, de trabajo y en la vida misma de la iglesia, así que estamos comprometidos con la misma. Mire cuánto nos puede ayudar la meditación. Sin duda se abre un amplio espectro de tratamiento, que si nosotros tomamos esta opción, nuestra vida completa va a ser muy enriquecida. Entonces, ¿en qué debemos de meditar? Resumiendo el tema, en las grandes maravillas de Dios para que nuestra fe sea fortalecida, en sus mandamientos para que nos sirvan siempre de ruta y de camino y no desviarnos, en nosotros mismos para no vivir equivocados y en nuestras proyecciones, nuestros planes, para que sean siempre marcados desde y para la voluntad de Dios. No hay una experiencia más placentera, escúchelo bien, que meditar en Dios y en su bendita palabra. Tomemos esta opción. Estamos momentos en días muy difíciles, que se requiere que vivamos muy abrazados de la realidad de Dios como de su preciosa palabra que siempre nos alienta. Que Dios nos bendiga a todos y yo oro a Él de que esta palabra tome cuerpo en nuestro corazón y dé su fruto a su debido tiempo. En el nombre del Señor. Amén. Así que tengamos un momento de preguntas, si en caso lo hay, por favor. Muchas gracias, hermano pastor. Como siempre, su palabra
pues es de bendición para todos los que les podemos escuchar. Como usted dice, justamente, no sé si algún hermano quiera dar algún comentario, alguna pregunta referente al tema tratado el día de hoy, en qué debemos meditar, es el tema que estamos hoy trabajando en esta noche. Y bueno, yo voy a hacer un comentario al respecto, ¿no? El pastor nos decía, pues, como tema de hoy, en qué debemos meditar, una de las cosas, pues, en las maravillas de Dios, ¿no? Yo creo que Dios ha hecho tanto por nosotros que finalmente podemos meditar en eso, en cuánto ha sido el amor que Él ha tenido, porque siempre, aunque aparentemente las cosas son muy difíciles y muy complejas, Él nos acompaña cuando tenemos fe en Él. Y podemos ver su presencia, ¿no? Cuando meditamos hacia atrás, todo lo que Él hace por nosotros y lo sigue haciendo, ¿no? Cuando nos mantenemos en el camino y no perdemos esa fe en que todo lo que sucede a nuestro alrededor es producto de algo que finalmente Dios nos va a revelar más adelante, ¿no? De las maravillas también puede ser la naturaleza, pastor, ¿no es cierto? O sea, todo el entorno que nos rodea, la creación de Dios, que nos dice, esto lo he creado para ti, ¿no? Para que te recrees, para que mires, para que puedas entender cuál es mi poder y que ningún problema es mayor al poder de Dios. Entonces, yo creo que ese aspecto es muy importante de lo que usted refería. Y luego también en los mandamientos, ¿no? Usted decía, Jesús es la verdad, ¿sí? Entonces eso es bíblico, ¿no? Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y no es nuestra verdad lo que va a prevalecer, sino la verdad de Dios, ¿sí? A veces nosotros hacemos nuestra voluntad o queremos ir por el camino que nos parece. Sin embargo, ese plan que nosotros tenemos, si no viene bendecido por Dios, Él no tiene por qué bendecirlo, porque es una decisión nuestra, muy propia, ¿no? Y nos alejamos muchas veces de la verdad o de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Y qué importante también meditar en nosotros mismos, ¿no? No solo en las maravillas, no solo en Jesús, en Dios, sino también en nosotros mismos, ¿no? Exponiéndonos a la verdad mostrada, es decir, siendo sincero de cómo realmente está nuestro corazón, cómo realmente está nuestra relación con Dios. Eso nos va a permitir ser mejores cristianos, eso nos va a permitir también entender que debemos cada día mejorar, que todos los días es un aprendizaje y si estamos agarrados de la mano de Dios, seguro las cosas van a ir mejor. Y finalmente, también muy interesante, esto nosotros lo debemos exteriorizar, no solo quedar en nosotros, ¿no? Sino también exteriorizar en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia, en todos los lugares que nosotros podamos ir, ser esa luz, ¿no? Como nos manda Jesús ser, ¿sí? Para que los demás también entren a este camino de la meditación y de la verdad y que también puedan seguir al Señor, ¿no? Y finalmente, meditar es una experiencia, ¿no? Yo creo que con eso, una experiencia de profundidad con nuestro Creador, con nuestro Señor. Entonces, yo creo que podía allí un poco resumir lo que usted esta noche nos ha compartido, hermano pastor, ¿sí? Quiero subrayar algo, ¿no? Porque finalmente todo esto se deriva de un estilo de vida y de eso debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Para no caer en un plano de caer en ser ese tipo de personas místicas, donde puedo estar diciendo o estar aparentando de que soy una persona que ando con Dios, pero realmente no se siente y no se muestra en la vida. Y sabemos muy bien que nuestro laboratorio diario de ensayo, siempre ocupa esa expresión, es nuestra familia y hogar. Por ahí empieza nuestro testimonio y a donde el Señor nos establece. Entonces, ese es el gran desafío. No nos podemos quedar solamente en una cuestión emotiva, en decir, tal vez esto me parece interesante y ahí nomás. No. Yo tengo que arriesgarme en abrazar esta verdad porque tiene que ver con mi vida espiritual y dejar que el Señor dé el fruto a su debido tiempo. Eso nos va a ayudar muchísimo. Una de las cosas que usted decía, estaba recordando acerca de los detalles del presente, porque alguien una vez me supo decir, no, pero pastor, ¿por qué cuando se habla de la meditación solo se enfoca de cosas de las maravillas del pasado y no del presente? No, es que tiene que ver con las cosas presentes. Y Isaías, perdón, Génesis habla de la experiencia de Isaac. Dice que salió
a la hora de la tarde, salía a la hora de la tarde al tiempo de la meditación. O sea, yo no me puedo sino imaginar a alguien que está mirando las aguas, las montañas, las flores, las aves, todo lo que está a su alrededor, sin duda para agradecer a Dios, para bendecir a Dios, para anhelar esa paz que creo que finalmente sí la conseguí. Entonces, son todos estos detalles que en esta noche hemos tratado de conversar y decirle al Señor, ayúdanos a hacerlo parte de nuestra vida. Eso nos va a ayudar a enfrentar los momentos duros en el cual estamos hoy viviendo. Sí, hermano pastor, ¿no? Qué interesante, ¿no? Un tema también que estamos viviendo tan duro y tan difícil, ¿no? Quizás meditar nos puede ayudar a sobrellevar un poco el tema de pandemia y todo lo que está viviendo el mundo, ¿no? No sé si algún hermano más quiera hacer alguna pregunta, participar. Sí, sí, sí. Un comentario quisiera hacer. A ver, Fernando, te doy paso a ti y luego a Jaime, ¿sí? ¿Puede ser? Que continúe Jaimito, dele. Perfecto. Dele. Jaime, por favor, tienes tú el micrófono. Ya, gracias. Nuevamente, saludos con todos, ¿no? Que el Señor les bendiga. Realmente el tema de la meditación, ¿no? A mí me parece interesante un comentario que encontré, ¿no? Del hermano Rick Warren. Y él dice que si nosotros sabemos cómo preocuparnos, sabemos también cómo meditar. Porque la meditación es lo contrario a la meditación es lo contrario a la preocupación. Por ejemplo, la preocupación es un pensamiento constante en algo negativo, pero la meditación es un pensamiento constante en la palabra de Dios, ¿no? Pensamiento constante en lo que es la verdad, ¿no? Y el pastor hablaba de que nosotros debemos meditar y ver cómo están nuestras proyecciones, cómo está nuestro trabajo y cómo nosotros podemos meditar también para ver cómo servimos en la iglesia, ¿no? Y nosotros debemos llenarnos de verdad y de sinceridad, ¿no? En la meditación, lo clave es la sinceridad, ¿no? Es ver qué cuestiones son las que realmente son importantes, ¿no? De nuestra vida, ¿no? Decía Jacob, si el Señor me ayudare, ¿no? Me ayudare en lo que yo tengo pensado hacer. Si el Señor me ayudare, me trajere con bien a donde yo voy, ¿no? Entonces, él hizo un voto, ¿no? Y eso fue el resultado de una meditación. Eso fue algo que le trajo bendición a Jacob, ¿no? Entonces, ¿cuánto necesitamos, ¿no? Meditar cómo están nuestras proyecciones, cómo está nuestro trabajo, cómo está la vida de la iglesia a la luz de la verdad, para que el Señor esté ubicándonos en el lugar correcto en esas cuestiones, en esas piezas que son importantes para nosotros. Eso. Sí, gracias, mi hermano. Y yo quiero en esta partecita también remarcar algo, ¿no? Empezó usted diciéndolo, o sea, la fuerza que tiene la preocupación en la mente del ser humano y la gran fuerza que tiene la meditación. O sea, el antídoto para todo este problema es meditar. No estamos ajenos a los estímulos, pero sabemos cuál es nuestra medicina, que nos va a dar la fortaleza a modo de escudo para enfrentar y superar. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano Jaime. Hermano Fernando, tienes tú la palabra. Sí, pastor, bueno, buenas noches, hermanos. A los que nos ven en vivo también, buenas noches. Una de las cosas que me pareció muy interesante en el análisis del día de hoy, de la presentación del pastor, en cuanto a lo que tenía que ver con la meditación, es qué es lo que uno hace en el proceso ya dentro de la meditación. La primera parte es pensar sobre las maravillas de Dios. La otra es sobre sus mandamientos. La otra es sobre nosotros mismos y luego sobre nuestras proyecciones. Es como un flujo perfecto porque se basa, para mí como yo lo veo,
se basa en todo el amor que Dios tiene para nosotros, que Dios ha tenido con nosotros y su misericordia. ¿Por qué lo digo así? Porque para meditar tú te tienes que dar cuenta de todo lo que Dios ha hecho contigo. Tú eres parte de las cosas que Dios crea. Tú eres parte de su creación. Luego vienen reglas que te ayudan a ti a ser una persona como la quiere que Dios sea. Luego analizas tu vida y luego de eso Dios dice, bueno, vamos con lo que tú tienes proyectado para ti. ¿Qué te conviene y qué no? Basado en todo lo que está por atrás. Dios en su infinito amor, porque no se puede decir de otra manera, con tanto amor, Él hizo esta parte y de poder, como usted dice, dominar el arte o esta parte de la meditación, seremos llenados de mucho gozo, de mucha paz, y al final del día podremos decir gracias Señor y poder descansar o dormir en paz en cada día. Es muy importante y es muy bello esta parte, entenderlo, porque es un flujo perfecto. Para mí es esa parte de la meditación. Como Dios, como todas las cosas que ha creado, esta parte para mí es perfecta. Y como usted lo expuso, pastor, fue magistral para mí. Amén, amén. Gracias, Fernando, por ese comentario. Y es un motivo para vivir orando de que ese flujo para nada se interrumpa y que nadie nos interfiera. Yo sé que es difícil, pero sí podemos nosotros estar clamando a Dios que ponga todas esas protecciones, porque nunca va a faltar circunstancias o personas que nos quieran interferir en nuestros momentos de meditación. Así que yo creo que eso es un factor clave. Lo otro es, usted lo acaba de decir, Fernando, es partir de la realidad de la inmensidad de ese amor de Dios. Quien no valora ese amor, el tema de la meditación está muy lejos de su búsqueda. Entonces, cuando yo amanezco y estoy consciente de la bondad, de la misericordia de Él, que me está regalando un día más de existencia, tengo que empezar por donde debo de iniciar, meditando. Amén. Muy bien, mis hermanos, qué interesante el tema de esta noche. No sé si el hermano Quique o el hermano Abel quiera participar. Hermano Quique, le doy entonces la palabra, hermano Quique. Bienvenido, bienvenido. Hermano Quique está en mute, tiene que desmutarse. Perdón, perdón. Buenas noches, hermano, bendiciones. Solo una cosita para contar a todo lo que ustedes han dicho. Una parte que habló el pastor sobre que una vez las personas que meditan o que entran a esta meditación no pueden dejar de testificar. Creo que es necesarísimo esa parte, porque si ya hemos meditado en las maravillas del Señor, en nosotros, en nuestras expectativas, estamos seguros que durante ese tiempo Dios nos ha mostrado algo, Dios nos ha enseñado algo. No solo lo que ha hecho en nosotros, no solo lo que está haciendo en nosotros, no solo lo que puede hacer Él a través de nosotros, sino hablarlo y decirlo a los demás. Creo que ese es un error que sí cometemos la mayoría de cristianos cuando estamos en nuestros lugares de trabajo, de estudios o donde el Señor nos ha puesto. No nos atrevemos a testificar de lo que Dios ha hecho mediante esa meditación en nuestras vidas. Así que es necesario, lo decía yo en la noche y en el tiempo que estuvimos en la iglesia, que es necesario compartir de la palabra del Señor. Pero cuánto más compartir lo que Dios ha hecho en nosotros gracias a esos tiempos de meditación. Eso nada más, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a no ser testigos mudos, sino que seamos testigos que testifican siempre. Y la meditación como disciplina nos va a ayudar mucho en esa parte. Gracias, mi hermano. Por supuesto, ¿no? Yo pienso que, como decía el pastor al final, colocar la meditación también en los planes de nuestras vidas, ¿no? Como parte de poder llevar esto, pues, a los demás, ¿no? A través del ejemplo, ¿no? De nuestro, que obviamente habla mucho más que las palabras. Mi hermano Abel, no sé si quieras comentar alguna cosa al respecto. Sí, sobre eso. Ahorita, según lo que compartió el pastor, puedo entender que la meditación se puede definir como
ver el panorama total de nuestra vida, nuestra familia, trabajo, amigos, iglesia, considerar todo lo que eso influye en relación a la Biblia y todo. Veo que no es un proceso, no, o sea, no es algo que dice 10 minutos y ya acaba, sino ya es algo que lleva su debido tiempo. Así que mi pregunta está en que la Biblia dice que uno no tiene que pensar de más. ¿Cómo se podría llegar a eso, a evitar el pensar de más? Porque si nos ponemos en un proceso de considerar todo nuestro ambiente y todo lo que nos afecta, va a llegar el momento en que nos desenfoquemos del hilo y que comencemos a pensar cualquier cosa. Y obvio que ese no es el objetivo de la meditación. Así que, ¿cómo podríamos evitar eso? Bueno, la palabra mismo, y usted lo acabó de citar, dice, no hay que pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, claro, tenemos siempre un riesgo de que imaginemos demasiado, tanto del pasado como del futuro, aún sin que se hayan cumplido cosas. Entonces, tenemos que aprender a sujetar nuestra mente al Señor. Y eso es un factor primordial cuando uno va a entrar en la meditación. Señor, sujeta mi mente, mis pensamientos, que puedan estar alineados a los criterios tuyos. Santa Teresa de Calcuta una vez dijo que tenemos que saber tratar con la loca de la casa. Y la loca de la casa es la mente que vuela, entra, sale, piensa, dice, etcétera. Entonces, ahí está el gran desafío, tratar con la loca de la casa, sujetándonos primeramente al Señor. Entonces, estaría bien que en el proceso de meditación no intentamos algo y no nos pongamos a pensar nada, simplemente esta palabra no la entiendo y lo dejo ahí Dios hasta que tú ya me la, me la expliques de una manera en la que yo pueda entender. Por supuesto, no todo lo vamos a conocer de una sola sentada, porque ahí podemos correr el riesgo hasta de caer en la locura, ¿no? Entonces, no siempre Dios lo va a explicar todo en un momento, toma su tiempo. Entonces, lo que alcanzamos de ese día que Dios nos muestra, satisfagámonos de eso, abracemos y disfrutemos esa verdad. Habrá un nuevo día donde el Señor va a mostrar y va a aclarar nuevas cosas. Amén. Amén, mis hermanos. Muy bien, creo que ha sido un tiempo muy interesante. No sé si alguien más quiera comentar algo. Bueno, mis hermanos, entonces yo le voy a pedir al hermano Pastor para que nos dirija unas palabras de despedida, ¿sí? Y luego pasamos al hermano Fernando si nos ayuda con algo de una oración final, ¿sí? Hermano Pastor, para que usted haga las palabras de despedida. Gracias. Una vez más, hermanos, gracias por habernos permitido haber llegado hasta su hogar y animarles a que no dejemos de considerar estos tiempos que son de mucha edificación. Todavía estamos para un rato más sobre esta serie de la meditación. Sé que el Señor nos va a seguir tratando, así que le animo a que planifique su tiempo, espacio, lugar de meditación para que nos volvamos a ver y disfrutar de estas enseñanzas. Hasta pronto. Muy bien, gracias, hermano Pastor. Hermano Fernando, por favor, ¿nos despides con una oración? Claro que sí. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por el hermoso tiempo que nos has regalado, por la hermosa reflexión acerca de la meditación que nos has dado, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, en la sabiduría, la fortaleza, para poder realizar esta actividad y que se incorpore a nuestras vidas como un hábito precioso, como algo que viene de ti y que alimenta a nuestra parte espiritual, que alimenta también a nuestra parte física, mi Dios Todopoderoso. Damos gracias, Señor, por tu infinito amor, porque somos privilegiados aún al poder estar aquí, entendiendo y alimentándonos de tu palabra, Padre Celestial. Asimismo, Señor, pedimos bendición por la vida del pastor, por la vida de la Iglesia Redentor y de todos los hermanos, por todas nuestras familias, Padre Celestial. Te pedimos bendición, mi Dios Todopoderoso. Y damos gracias por este día de bendición que nos has regalado. Gracias, Señor, por todo, Padre Celestial. Gracias, Señor, también por la providencia de los alimentos, Padre Celestial, y por el trabajo, Padre Celestial. Te damos gracias por todo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, para ti sea la honra y la gloria. Amén, amén y amén.
Amén. Amén. Mis hermanos, esto ha sido una transmisión de la Iglesia del Redentor de Esmeraldas, Ecuador, esperando que haya sido un momento de mucha bendición para cada uno de ustedes y pues nos volveremos a ver próximamente. Que Dios les guarde. Linda noche.